Mi nombre es María Ángeles, soy de San Miguel Corrientes y hoy les voy a hacer una preparación con calabaza, más conocida en la zona como andaí. Se la puedo ocupar en diferentes preparaciones dulces, saladas. Lo que yo voy a hacer hoy es unas torrejitas de andaí. En la zona acá es muy consumida y se puede comer como postre en cualquier época del año. Pertenezco a la red de cocineros de Liberá y trabajamos muchísimo con la calabaza, lo que es en eventos, en la misma localidad la gente consume muchísimo. Lo que vamos a necesitar para hacer las torrejitas es la calabaza o el andaí cortado en cubitos, azúcar, harina y el aceite para freír. Vamos a poner a hervir la calabaza para que se haga un puré. Así después le agregamos el azúcar, la harina y podemos freír las torrejitas. Vamos a poner a hervir entonces la calabaza para que se cocine y hacer la puré. Ya tenemos hervida el andaí, así que ahora lo vamos a hacer puré con un pisapapas o con un tenedor. Hacemos el puré. Una vez que tenemos hecho el puré, le agregamos el otro ingrediente, que es el azúcar. Recuérdense que estamos haciendo las torrejitas de andaí. El azúcar a gusto. Hay algunos que les gusta más dulce, a otros les gusta más no tan dulce. Probamos bien. Tenemos una consistencia poco cremosa, no nos olvidemos que el andaí es prácticamente agua. Le agregamos la harina de a poquito y vamos viendo que quede una consistencia no muy blanda, para poder ir a freírla a las torrejitas. El aceite caliente donde las vamos a freír. Acá tenemos el puré con la ayuda de una cuchara. Vamos a ir friendo nuestras torrejitas. Las torrejitas les vamos a espolvorear azúcar, ideal para un postre, para un mate. Ojalá les sirva la receta, que les guste y se puede aprovechar en 1000 cosas el andaí, y esta es una de las opciones.